Pickup Chevrolet 66 C10, versión de reemplazo de la recordada Apache que marcó a fuego a los usuarios de nuestro país, ya que fue la versión de inicio prácticamente de la producción nacional en Argentina, y la Apache, con su diseño particular y su estructura tan sólida y el estilo de suspensión que tenía, la hizo una camioneta muy deseada y que realmente le peleaba codo a codo con la F100, que era la otra protagonista del momento. Ya para el año 64, General Motors decide reemplazar a la vieja Apache. Sale la nueva Pickup Chevrolet, que es la que hoy le vamos a mostrar, con ya algunos retoques en su carrocería, ya mejoras en la mecánica y manteniendo la particularidad de la suspensión trasera, pero ya se le hacía una pasada en limpio en lo que a diseño se refería y se la sacaba de aquel diseño tan 50, inicio de los 60, que tenía la Apache. Su silueta conservaba el mismo estilo que la Apache, pero ya en la nueva versión variaba la cabina, ya que el parante no era el parante tipo invertido que traía tipo Impala, la de vieja generación, y la puerta igual, que tenía el ventilete como hacia atrás y después la puerta volvía hacia adelante. Ya acá el capot tenía líneas más simples, no por eso menos voluminoso, es decir, un capó bien ancho, bien grande, bien pesado, pero perdía lo que eran esas nervaduras tan clásicas de la Chevrolet Apache, que alojaba la luz de posición en el medio y tenía esas rejillas a sus costados, dándole esa personalidad tan agresiva a la trompa. Ya acá pasaba de 4 ópticas a 2, ya se mantendría así las Pickup Chevrolet hasta el final de la producción en nuestro país. La nueva parrilla, bautizada por General Motors Front Air, que hacía que al tener 2 ópticas menos, mayor área de ventilación y de entrada de aire hacia el motor, y le hacía un frente más limpio, si se quiere. El paragolpe, un paragolpe de acero. Estos vehículos eran estilo tanque de guerra, es decir, era ver la solidez estructural que tenía, pero la Pickup Chevrolet tenía la particularidad que al tener en su eje trasero la suspensión con espirales, la prensa especializada la había bautizado como casi un camión, casi un auto, debido a lo que era su estructura tan rígida, pero el andar tan de auto, es decir, tan suave. La Pickup se presentaba en 3 versiones, identificadas por General Motors como C1403, 1404 y 1434. Las mismas identificaban a lo que era la versión chasis cabina, la versión caja minera, como es el caso de la unidad que hoy le vamos a mostrar, y la de caja ancha. Eran distintos tipos de presentación para los distintos usos que se podía requerir, ya que la versión chasis cabina y la versión de caja ancha eran casi 50 centímetros más larga de chasis, como para que la camioneta tuviera la versatilidad suficiente como para adaptarse a los distintos usos o requerimientos. En lo que refiere al frente, líneas renovadas, un capó más compacto, menos voluminoso, ya con menos nervaduras, esas protuberancias tan clásicas y ese estilo de trompa tan Impala, con las ópticas bajo ese estilo de pestañas que traía el aro de óptica. Ya acá tomaba otro aire, la camioneta se modernizaba, ya que la competencia también lo hacía. Recordemos que en el año 65 Ford presenta la F100 con Twin I-Beam y la idea era mantenerse a la par de la competencia. Y bueno, General Motors no fue menos y allí fue con su nueva línea. Una trompa mucho más limpia, la nueva parrilla Front Air que la había bautizado General Motors apuntaba más que nada a lo que era mayor capacidad de enfriamiento del radiador, la sigla de Chevrolet matrizada en la misma. Esto era absolutamente todo chapa, tanto los paragolpes, la parrilla, el plástico en este vehículo prácticamente era algo desconocido. Luz de posición y giro, aún montadas en el capot, pero de una manera más discreta. Solo tenía el matrizado central, con la parte central en punta, y ya después, si bien era un capó terriblemente ancho, ya era un capó más chico que el de la otra versión. Luego la parte baja, la misma silueta que el Apache,
pero uno observándola se daba cuenta que estaba frente a la línea nueva. Paragolpes de iguales características a la pick-up Apache anterior, y si nos tiramos un poquito para atrás, acá sí estaban los cambios en lo que refiere a la cabina. Ya lo que era un parante clásico, como el que usaban todos sus competidores, abandonaba el parante invertido, ese parabrisas tan envolvente que llegaba casi hasta la línea del ventilete dando la vuelta, la puerta igual, tomaba una línea, digamos, mucho más normal y del estilo de lo que mostraba el resto de las pick-up de la competencia, ya que bajaba el parante apenas en forma diagonal y luego era forma derecha. Luego el lateral, completamente limpio, despojado, solo la sigla que identificaba la pick-up como pick-up Chevrolet C10, con el moño clásico de la marca. Y después la manija del mismo estilo que se usaba anteriormente también, y absolutamente ningún tipo de embellecedor ni de decoración, ya que para ese momento lo que eran las pickups era una versión única. En alguna marca podía variar la motorización. Recordemos que Chevrolet para esta versión, en muy poco volumen, la ofrecía con el motor diésel, que le decían muchos el Bedford chico, pero prácticamente no se vieron en las calles, y sí el motor que se presentaba con la versión, que era el 230 de 7 bancadas. Después, como decíamos, en equipamiento solo podía tener dos opcionales, era el calefactor y la radio. Después las camionetas eran todas iguales. En el caso de General Motors, como dijimos, podía ser nafta o diésel, pero prevaleció la versión naftera, ya que para ese momento la nafta no era cara. Hasta este momento, plena década del 60, los vehículos eran nafteros. Entonces, la pick-up, como decimos, no había posibilidades de demasiadas variables, sino que era tal cual como se presentaba y podía ser de uno u otro color, pero en versión única. El tema de la caja, Chevrolet hasta este momento tenía la particularidad de hacer mucho hincapié en las variables de cajas de carga, como era, en este caso, la caja minera, como le identificaban algunos, o caja angosta. Si no, podía venir con la caja ancha, que mantenía la línea de la cabina y era unos 50 centímetros más larga de chasis, o si no, de entregarla chasis pelado. Cabina sola, sin caja, que era para aquel que le iba a colocar encima una caja de características distintas a las que podía proveer la fábrica. Este tipo de camionetas podía estar en el orden de capacidad de carga entre 550 kilos y 750 kilos, de acuerdo a la versión. La versión chasis cabina es la que venía con el chasis largo y era la que podía soportar algunos kilos más, y en el caso de esta, con caja angosta y chasis corto, era la que venía configurada como para 550 kilos. Para aquel momento, si bien se las veía terriblemente robustas este tipo de pickups, pero no estaban configuradas como para llevar más de 800 kilos, más allá que puede estar aquel que no hacía caso a la configuración del vehículo y la cargaba con más kilos y la camioneta lo aguantaba, pero la media era para llevar ese quilaje. Ruedas de auxilio sobre la caja, ambos extremos, en este caso dos pantaneras, por si fuera necesario entrar en algún camino dificultoso, se le saca las cubiertas para asfalto y se le pone la goma tipo taco. Era un clásico de ver estas camionetas con dos auxilios. Después, este tipo de caja tenía sus seguidores por el hecho de que los pasarruedas no quedaban metidos dentro de la caja. Entonces quedaba un espacio recto y los pasarruedas quedaban bien apartados del área de carga, y sumado que al ser la caja angosta, la camioneta pasaba a tener 3 estribos, lo que era el estribo del paragolpe más los dos laterales por detrás de la cabina, ya que en el caso de la caja ancha solo se podía subir al estribo del paragolpe. El portón, un portón obviamente no se usaba la bisagra, se sostenía mediante cadenas
la sigla Chevrolet de la época, y que realmente estaba preparada la caja como para aguantar muchos kilos. El primer paso a la carga realmente era apoyarlo sobre el portón y luego pasarlo al interior de la caja, y la caja todo chapa doble, es decir, acá lo que prevalecía era la solidez y la robustez que podía llevar todas y cada uno de los componentes de la camioneta. Este tipo de vehículos competía en ese ítem, cuál era la más aguantadora, la más dura, y en el caso de Chevrolet le agregaba el buen andar. El resto de la competencia, recordemos, en el eje trasero eran elásticos, pero en el caso de la Chevrolet era espiral amortiguador y 2 barras. Como podrán ver, en este caso, la camioneta a gusto del propietario se le colocó un plafón de luz de marcha atrás, la bochita para llevar a remolque algún tipo de tráiler o un batán, y después las luces, sí, así como venían al costado de la caja, luces de una sola lámpara como para giro, stop y posición. Luego, sobre la caja, como podemos ver, tenían las hendiduras por si uno quería ponerle algún tipo de lona sobre algún bastidor. El bastidor se colocaba sobre lo que eran estas cavidades, tanto atrás como adelante, y era lo que le daba forma a la lona, ya sea si una lona baja o una lona más bien alta. Eran las configuraciones que tenía la caja de manera original. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de acero estampado reforzadas, rodado originalmente 650-16, era el rodado que prevalecía en las pickups. En este caso se le ha agregado el aro de acero inoxidable, sumado a la tasa original con los logos Chevrolet. Tren delantero de suspensión independiente, muy confortable, espiral, amortiguador, con parrillas de gran tamaño. Y después, lo que les comentaba de la suspensión trasera, una suspensión poco vista para las pickups. Era el eje rígido de la cañonera, pero montado sobre 2 barras reactoras y una barra Panhard sujetada al chasis, con 2 espirales y 2 amortiguadores, lo que les daba un andar realmente mucho más suave que con los elásticos conocidos hasta ese momento. Para el que buscaba llevar muchos kilos, no le gustaba. Ahora, para el que llevaba una carga equilibrada, era algo que le sumaba porque tenía la posibilidad de andar en un vehículo de trabajo, pero con una suspensión más tipo auto, no tan saltarino o dura como las que podía ofrecer la competencia. Motor, se inauguraba la era de lo que era el motor 7 bancadas en Chevrolet, tanto en el Chevrolet 400 como en las pick-up. Motor, en el caso de la camioneta, de 125 caballos a 4.000 vueltas. Era bastante más moderno que el anterior. Un motor que tenía 7 apoyos en el cigüeñal, lo que lo hacía un motor más seguro, menos vibrador, y que sin dudas fue un éxito, ya que se mantuvo a lo largo de décadas luego. Carburador de una boca, originalmente un Rochester de una boca, ya luego, como en casi todos estos casos, se le terminó poniendo un Holley de una boca, que era el reemplazo natural, ya que en Rochester era un carburador que los repuestos empezaron a escasear, y para evitar fallas ya se le colocaba el Holley de una boca, que funcionaba muy bien. Un sistema de enfriamiento realmente muy grande, 12 litros de agua cargaba, es decir, el motor, 4 litros de aceite. Eran bien vieja escuela, digamos, ¿no? Radiadores bien grandes para evitar cualquier problema de calentamiento. Y después el funcionamiento del motor, un motor muy básico, botadores hidráulicos, encendido clásico, platino, condensador, bobina, todo al alcance de la mano. El vano, un vano que le sobraba espacio. Recordemos, en Estados Unidos estas camionetas se montaban también con V8 y necesitaban un vano más amplio, y así era, digamos, como que para el 6 cilindros sobraba mucho lugar y se podía trabajar realmente muy bien. Veamos el capot, todo lo que abre. Uno se podía llegar a sentar sobre
los laterales del vano motor y trabajar adentro prácticamente sin ningún tipo de problema. La batería, estando apoyada sobre el vano y casi toda la altura por sobre el panel de frente, no llegaba a tocar con el capó por lo voluminoso que era el capó, por lo que la forma que tenía, y que realmente hacía de estos vehículos terriblemente fáciles de mantener, y el mantenimiento se lo hacían sus dueños directamente. Como que este tipo de pickups, lo más normal era ver a sus dueños los fines de semana o en el momento que tenían libre, haciéndole una afinación, cambiándole un buje de tren delantero, cambiándole una cruceta, ya que era todo muy simple y como que no tenía ningún tipo de secretos. Bueno, lo que refiere a los frenos, un sistema bien básico, sin servo ni ayuda a pedal, bomba de un solo circuito, freno a tambor en las 4 ruedas. Eso era un tema de cuidado, ya que los días de lluvia o caminos poco favorables, el tema de los frenos era un tema para tener muy en cuenta, ya que la rotura de una cubeta de freno significaba quedarse sin freno en toda la camioneta. Pero bueno, era lo que había en ese momento. Ustedes notarán que la camioneta tiene algún tipo de reformas, pero son nada más las mínimas como para que la camioneta sea confiable, es decir, se reemplazó lo que es el dínamo por un alternador, lo que es un caño de escape mejor al que traía, digamos, para que la camioneta tenga un poco de mejor funcionamiento, pero no tiene modificaciones de fondo, sino solo las necesarias como para a la hora de organizar un viaje, una salida, tener garantizada la confiabilidad, ya que no es una camioneta que esté parada, sino que es una camioneta que cada tanto se usa y se sale a la ruta con ella. Pero bueno, como dijimos, un alternador, un equipo de escape deportivo y después todo tal cual como venía la misma, es decir, bomba de agua clásica con su empaquetadura normal, correa y ningún otro tipo de accesorio. El capó, un capó terriblemente grande, pesado, que se sujetaba mediante estas 2 bisagras, con unos resortes también terriblemente grandes como para aguantar los kilos de este capó. Y la idea, como dijimos, era tener un utilitario cómodo y de bajo costo operativo. El interior de la pickup Chevrolet. Un interior que recibía alguna modificación frente a la versión anterior, siempre muy básica. El tablero se componía con una luz verde avisando que el motor estaba frío. Cuando llegaba a temperatura normal se apagaba y en caso de sobrecalentamiento se prendía la luz roja. Luz de carga del dínamo, presión de aceite, cantidad de combustible en el tanque y velocímetro con escala a 160 kilómetros con odómetro total. Lo que es el comando de luces, limpiaparabrisas. Ya la palanca de cambios pasaba a ser similar a la del Chevrolet 400. Y en este caso notarán que el volante, por gusto de su dueño, le colocó el del Chevrolet Super Sport de época, del Chevrolet 400, ya que el de la camioneta era un poco más grande de diámetro y estos vehículos tenían el problema de la habitabilidad, como que si bien eran muy grandes por fuera, lo que es dentro de la cabina, el volante, sin necesidad de ser tan gordo, ya como que rozaba en las piernas o en el abdomen del conductor. Con este volante un poco más chico se acomodó un poquito ese tema y le da otro look a la camioneta. Todo lo que vemos que fue reemplazado, su dueño lo tiene todo guardado. Es simplemente por el hecho de mientras la tiene en uso, la tiene con las modificaciones que a él le gustan. Después, tablero muy obturado, todo lo que podía llegar a tener alguna función para otros mercados, acá estaba tapado. Cenicero. Esta unidad tiene radio, que era uno de los 2 opcionales que ofrecía General Motors. Calefacción no tiene. Dispone de una guantera cómoda con los 2 posavasos. Absolutamente toda la cabina, todo el vano motor, todo en chapa. Acá
no se mezquinaba material a la hora de construir este tipo de vehículos. El plástico era algo realmente extraño que no estaba dentro de las posibilidades de estas camionetas. La bagueta con la marca Chevrolet, una pedalera grande, cómoda, pedales bien anchos, no había problemas que rozaran los pies entre sí, un acelerador grande, una camioneta, como dijimos, linda para la ruta, una camioneta que General Motors declaraba 130 km por hora de velocidad final. Para un vehículo de este estilo en esa época y los caminos que había, era una prestación realmente aceptable. Nadie compraba este tipo de vehículos para correr y más aún el que buscaba Chevrolet. Recordemos el eslogan del Apache, era la pick-up que asfalta los caminos, es decir, haciendo hincapié en el tan buen andar que tenían sus productos. Y bueno, este no era la excepción, un vehículo muy lindo y que son de los, se puede decir que hicieron patria en nuestro país con lo que el país se construyó con este tipo de camionetas. Tanto uno ve una F100 de la década del 60, una Dodge, una Chevrolet, un Gladiator, y son los vehículos que realmente se usaron para hacer caminos, construir, todos los materiales se trasladaban con este tipo de vehículos. Bueno, en lo que refiere al sector izquierdo del puesto de mando, lo que es la clásica palanca del freno de mano con un crique, también toda metálica, sin ningún tipo de empuñadura en goma ni nada, el pulsador de los lavaparabrisas, el clásico botón del cambio de luces. Recordarán que desde la llave de luces uno prendía posición y baja, y el cambio de larga se hacía mediante el botón que iba en el piso. Las entradas de aire del exterior a los costados de la cabina, y ya luego lo que es la puerta, no tapizados, es decir, era todo absolutamente chapa, y la chapa que cubría los mecanismos de cerraduras de apertura de puerta y de alzacristales era también chapa pintada, sujetada con tornillos, pero era la inspección que uno tenía a la hora de tener que reparar tanto la cerradura de apertura como el levantacristal o la apertura de la puerta del lado interno. Para cerrar la puerta se le colocaban estas manijitas, ya que no venían provistas de apoyabrazos ni de algún otro objeto para comodidad del conductor. Ventilete sí, que era una gran opción para refrescar el habitáculo en épocas de alta temperatura, y el alzacristal. En la parte interna, como vemos, venían sin protector en el techo, sin disipador de calor, era la chapa externa visible de la cabina, del techo, y la chapa interna, es decir, eso sí, acá cuando hacía mucho calor o mucho frío, más en este caso que no traía calefacción, era un vehículo que realmente había que batallarlo a nivel de cómo salir abrigado o no ante la temperatura que nos podía llegar a tocar en el camino, ya que el vehículo no venía adecuado como para bajar la temperatura de la cabina o en invierno de calefaccionarla de alguna manera, como que era un vehículo, si se quiere en ese aspecto, bien rústico. En lo que refiere al tanque de combustible, como toda su competencia hasta ese momento, quizás la Jeep era la que fue la pionera en pasar el tanque de nafta al chasis. El resto de las marcas seguía con el tanque de nafta por detrás del asiento y la carga sobre lo que sería el pilar B, digamos, de la pickup. Tapa con llave, y por detrás del asiento se podía ver el tanque de combustible, unos 65 litros de nafta, y la posibilidad de algo no muy grande poderlo guardar por detrás del respaldo. Esta camioneta, como ven, cumple con la verificación técnica vehicular, por eso es que la van a ver con cinturones de seguridad, con alguna luz adicional en la parte trasera.
ya que hay que adecuarla a las normas de tránsito, y los apoyacabezas, si no los tiene colocados, se le colocan unos removibles como para poder cumplimentar con las leyes vigentes. Bueno, vamos a dar una vueltita en la Pickup Chevrolet 66. Lindo andar para lo que es una camioneta de este estilo y de esta época. La posición de manejo típica de este tipo de vehículos de origen norteamericano, de la espalda bien erguida, la pedalera alta, como que había que acostumbrarse. Una vez que uno ya se hacía amigo del vehículo, como que ya se hacía algo natural, la forma de manejarla y demás. Pero obviamente, si uno nunca había andado en este tipo de camionetas, había un tiempo como de rodaje, como para saber el comportamiento de la chata y ver uno cómo se acomodaba también al estilo de la camioneta. El porte de la camioneta muy similar a lo que sería un camión realmente, ya que como que uno sentado pareciera que la punta del capot del lado derecho como que queda allá lejos. Son vehículos de 5 metros prácticamente, dependiendo de la versión podía ser 50 centímetros más largo, más corta, pero estaba en esas dimensiones. Para uno que hace mucho quizás que no andaba arriba de un vehículo de este estilo, es muy lindo, sinceramente, ya que prácticamente no se ven más, y así en este estado como tiene esta camioneta, es muy lindo. Es retrotraerse en el tiempo y remontarse un poco a la niñez, donde uno quizás tuvo oportunidad de andar en una camioneta así.